Muy buenos días. Vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Marcos, el capítulo 6, del versículo 30 en adelante. Pero haciendo un recordatorio de ese mismo capítulo 6, del versículo 1 al 30, recordamos que Jesús regresa a la tierra de Nazaret, donde él vivía, y llega a las sinagogas y se quedaban admiradas la gente, decían, ¿de dónde vienen de dónde tiene él estas cosas? Acuérdense que él lo habían conocido desde su niñez, que era el hijo del carpintero, que tenía hermanos y que tenía hermanas, y entonces ellos no entendían y se hacían la pregunta, ¿de dónde tiene tanta sabiduría? ¿Y cómo hace estos milagros? Dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros ahí a causa de que les faltaba fe, pues lo conocían, ¿no? O sea, la gente no entendía por qué hacía eso. Luego, los manda a los discípulos y les da la autoridad y los manda de dos en dos a compartir el Evangelio y a liberar a los endemoniados. Les dice que no lleven nada, que posad en la casa donde lleguen y si lo reciben díganle paz y la paz de ustedes se irá con esa familia. Y si no lo recibieron, ¿qué sucedía? ¿Recuerdan? Se sacudieron los pies. Se sacudían los pies, decía salgan de ahí, no vuelvan, sacúdanse los pies. Tuvieron la oportunidad y no la aceptaron. Luego nos hablaron sobre la muerte de Juan el Bautista, que Juan era aquel que venía a preparar el camino del Señor. ¿Qué parentesco tenía con Jesús? Su primo, ¿verdad? Le llevaba 6 meses de edad y su ministerio de Juan el Bautista era el ministerio del arrepentimiento. Cuando uno recibe a Cristo como su Señor y Salvador, lo primero que tiene uno que hacer es arrepentirse. Y entonces pasaba por ahí Herodes, que llevaba como amante a su cuñada. ¿Recuerdan el nombre de su cuñada? Herodías. Exactamente. Herodías, ¿verdad? Y él le decía, arrepiéntete porque la mujer que tienes es de tu hermano. Andas en adulterio. Un día en una fiesta, la hija de Herodías le bailó a Herodes y Herodes quedó encantado y le dijo, pídeme lo que quieras, hasta la mitad del reino te lo doy. Ella, jovencita, no sabía qué pedir, le dice a la madre, ¿qué le pido? Y la madre le dio. Y un rey no podía echarse para atrás, entonces le pide la cabeza, él lo manda matar a Juan y le entrega la cabeza. Hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Sí. Elisa, si eres tan amable, ¿nos puedes comentar sobre el milagro de la alimentación? Sí, claro que sí, con todo gusto. Muy buenos días. Bendecido día tengan todos. Hoy pues es un hermoso día, una hermosa semana para todos los que confiamos en nuestro Señor. Sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien. Después de concluir ya nuestro ayuno, recibamos todas las bendiciones que Dios tiene, ¿verdad? Para cada uno de nosotros, de todos sus hijos, de todos sus pueblos, de todos los que queremos ser gobernados por Dios, que queremos ser Israel. Bueno, pues comencemos con una oración. Bendito Dios, Padre amado, en el nombre de nuestro Hijo, de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, te pedimos que bendigas, Señor, a todos los que han de venir en camino, Señor, a todos los que nos están escuchando a lo largo y ancho de toda la red.
Gracias, Padre, por este día, gracias por esta nueva semana, gracias, Señor, por tu palabra que escudriñamos. Gracias, Señor, porque tú nos abres nuestro entendimiento, nos abres nuestra conciencia, nuestra mente, Señor, para entenderte, comprender, asimilar y guardar en nuestro corazón tu palabra. Porque no solo de pan vivirá el hombre, Señor, sino de toda palabra que sale de ti, Señor. Bendícenos, Señor, llénanos de tu amor, de tu gracia, de tu favor, de tu palabra, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, me tocó a mí el capítulo 6, desde el versículo 30. Si vamos leyendo como es de costumbre, de 2 en 2 versículos, por favor, empezando con el pastor, y así continuamos. Versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo de comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vino una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él, les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se acostaron por grupos de 100 en 100, de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. ¿El 44? Sí. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Enseguida hizo sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. 54. Ok, 54. Y saliendo de ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oía que estaba.
Y donde quiera que entraban, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Amén. Gracias. Bien, pues comenzaremos dando alguna breve explicación o entendimiento con respecto a los versículos que leemos aquí. El primero de los títulos es Jesús alimenta a más de 5,000. Voy a releer nuevamente todo lo que se leyó, pero en otra versión que es Dios, ¿qué es? La palabra de Dios para todos. Y voy a leer el versículo 30 y 32. Dice: los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho. Recordemos que los había en el versículo anterior, en el capítulo anterior, Jesús los mandó de par, de dos en dos, a sanar, a orar, a compartir, etcétera. Entonces tenían, la verdad, muchísimo trabajo y yo creo que venían bastante contentos. No sé, yo sané, yo hice, yo lo otro, pero venían de haber trabajado en la palabra. Entonces dice: los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Como Jesús y los apóstoles enseñaban estaban en un lugar muy ruidoso y concurrido, no tenían tranquilidad ni para comer. Así que Jesús les dijo: vengan conmigo a un lugar tranquilo para que puedan descansar un rato. Así que se fueron en una barca, a un lugar despoblado. Ahí nos damos cuenta que sin tener necesidad de decirle a Jesús que estaban cansados, Jesús se preocupa por su gente, Jesús se preocupa por sus hijos y los ayuda y los hace descansar, y dice la palabra también: venid a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. Entonces aquí nos damos cuenta de un Jesús que está al pendiente de su gente, que está al pendiente de todos y cada uno de nosotros. Él sabe perfectamente todo lo que cada uno hace y Él nos da descanso, Él nos da paz, Él nos da tranquilidad, Él nos da... Antes de que nosotros se lo pidamos, Él ya sabe qué es lo que tenemos cada uno en nuestro corazón y lo que necesitamos. El 33 dice lo siguiente: pero muchos le vieron salir y lo conocían. Decidieron ir con ellos. De todos los pueblos salió gente corriendo por los caminos y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús bajó de la barca y vio una multitud tan grande, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor. Recordemos que el pueblo de nuestro Señor Jesucristo se dividió, tanto la casa del norte como la casa del sur. La casa del sur sí permaneció, pero recordemos que la casa del norte, que eran 10 de las 12 tribus, se esparcieron, ¿sí? Entonces, pues obviamente estaban por todas las regiones y, como dice aquí, estaban sin pastor, estaban todas desorientadas, estaban hambrientas de la palabra, hambrientas de tener una imagen, de tener un pastor, de tener alguien que los guiara. Entonces, aquí lo dice en el versículo: eran como ovejas que no tenían pastor. Continúa, dice: entonces se acercaron a ellos y comenzó a enseñarles muchas cosas. Como ya se estaba haciendo tarde, los seguidores se acercaron a Jesús y le dijeron: este es un lugar despoblado y ya es muy tarde. Seguidores es sus discípulos. Haz ir a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y compren algo de comer. Pero Jesús les respondió: denles ustedes de comer. Y ellos respondieron: ¿Quieres que para alimentar a tanta gente vayamos y compremos pan por el equivalente a un mes de trabajo de todos nosotros? O sea, es como si a nosotros nos dijera ahorita Ricardo, no sé, se hiciera un evento masivo y nos dijera, pues saquen el pan y el café, ¿no? Pues como que sí dudaríamos, ¿no? Pero aquí vemos la actitud de los discípulos: ya despídelos. Y la actitud de Jesús dice: denles de comer. ¿Cuántos discípulos eran? 12, ¿verdad? Los 12 representan la misión de Israel. Se puede ver en Josué. No nos vamos a ir a escudriñarlo, la verdad no ubiqué bien el lugar exacto. Israel es la luz de las naciones.
es llevar el conocimiento, la palabra. Israel es una palabra hebrea y significa el que lucha con Dios. ¿Qué es luchar con Dios? Pues estar en batalla, estar compartiendo la palabra, estar del lado de Dios, estar pues ministrando la palabra y hacer que lo que hacía también Juan el Bautista, ¿no? Que se arrepintieran y que vinieran a los pies de nuestro Señor. Eso es querer ser del pueblo de Israel. Recordemos que ahorita el mundo está totalmente desolado, el mundo adora a diferentes dioses, como adoran al sol, a la luna. El mundo en general pues no tiene un pastor, y eso es lo que nos manda, si nosotros queremos ser parte del pueblo de Israel, que es lo que nos manda nuestro Señor, pues que compartamos su palabra, que podamos ayudar a todos los que están perdidos a darles esa luz que ya por gracia de nuestro Señor Jesucristo nosotros ya tenemos y formamos parte, ¿no? de la palabra de nuestro Señor. Vemos que los discípulos ponían su mirada en lo que no tenían, cuando dicen que ¿cómo le vamos a dar de comer a tantos, no? Entonces vemos que los discípulos ponían su mirada en lo que no tenían y Jesús en lo que sí tiene. Eso lo vemos en el versículo 38, que nos dice, Jesús les dijo, vayan y vean cuántos panes tienen ustedes. Fueron y averiguaron y le dijeron, tenemos 5 panes y 2 pescados. Entonces aquí Dios nos enseña que pues que Dios se va a encargar de lo demás, ¿no? No pongamos los ojos en lo que no tenemos, sino pongamos los ojos en lo que sí tenemos. Eso es lo que nos enseña este versículo, que muchas veces por andar viendo lo que no tenemos dejamos que se escurra lo que sí tenemos, que son más bendiciones que necesidades, ¿verdad? Entonces, la importancia y el significado profético. ¿Qué representa el pan? Si vemos en todos los ¿cómo se llama? Evangelios, Marcos, Lucas, Juan y Mateo, hablan de los 5,000, de la alimentación a los 5,000 con una variante, y creo que la variante más fuerte está en Juan, donde querían hacerlo incluso rey en ese momento a Jesucristo. Pero era por emociones, porque el pueblo estaba tan necesitado y porque hizo ese milagro Jesús, y ellos lo querían hacer rey, pero no de pan vive el hombre, no porque les haya dado comida. Es como cuando viene, me imagino, ¿no? Cuando viene alguien necesitado y en ese momento Dios le place hacerle un milagro y ya, ellos sí en verdad creen que son se enamoran en ese momento de Jesús. Pero cuando viene otra prueba y no les cumple como en la primera, que les cumplió a lo mejor muy rápido, se desaniman y se van. Entonces ahí nos damos cuenta que estuvieron nada más por emoción y aceptaron a Jesús por emoción. Yo a veces soy un poco partidaria de no hacerles manita de porco a la gente para que acepte a Cristo. Yo creo que a Cristo hay que recibirlo. A lo mejor uno recibe a Cristo por emoción y por presión la primera vez, pero cuando ya uno lo recibe con conciencia, yo creo que es cuando la gente en verdad dice, de aquí soy, y no se mueve. Así vengan tormentas, no se mueven y de aquí somos. Yo a lo largo he experimentado varias tormentas, varias cosas, y a veces digo yo, ¿será que ya me volví comodina? No, yo creo que no. La verdad es que sí siento yo que Dios está conmigo, porque a veces digo, o veo, por ejemplo, a gente que ya se ha regresado al mundo. No, yo ni para agarrar vuelo quisiera, yo en mi persona. Y lo platico yo, por ejemplo, con mi hija, y también ella dice lo mismo, ¿no? Aunque a veces refunfuña, porque pues ella quisiera como joven ver algunas cosas. Por ejemplo, ella me echa mucho en cara su carro que perdió, ¿no? Dice, yo cada vez me subía a ese carro, mamá, daba gracias a Dios de que tenía ese carro. Y ve, me lo quitó. No se vale, mamá, es que ¿de qué se trata? Y sí, de momento se medio a loca y se enoja y sí le pesa haber perdido su carro. Pero le digo, pues si no quieres, pues date la vuelta. No, tampoco, ¿eh? O sea, y yo creo que también es de humanos que a veces lo hagamos y lo hablemos, y qué mejor que lo haga, en este caso mi hija conmigo y yo con ella, pues porque ¿con quién se va a desahogar, no? Pero Dios sabe nuestro corazón, a final de cuentas Dios sabe qué es lo que hay en nuestro corazón. Bien, entonces, ¿por qué 5 panes y 2 peces?
la importancia, el significado profético, porque esto más que nada tiene un significado profético. Dice, ¿qué representa el pan? El alimento espiritual. Y qué curioso que sean 5 panes. ¿Y qué son 5 panes? Son 5 libros. Lo que le dieron a Moisés en el monte Sinaí fueron los 5 primeros libros, que entendemos o lo conocemos como el Pentateuco. Las instrucciones que dio Dios a Moisés y lo que enseñaba Jesucristo. Jesucristo no tenía el Nuevo Testamento, Jesucristo no tenía más nada. Jesucristo empezó con los 5 primeros libros, que eso es lo que nosotros tenemos que compartir, que eso es lo que tenemos nosotros que tener en nuestro corazón, eso es lo que tenemos que escribir en nuestro corazón. Sí está padre el Nuevo Testamento, no lo niego, porque habla de la vivencia de nuestro Señor Jesucristo, pero en sí lo que nos enseñaron fueron los 5 primeros libros, por eso son 5 panes. ¿Sí? Dice las instrucciones que dio Dios a Moisés y que Jesús enseñaba. Los 2 peces, ¿qué vendrían siendo los 2 peces? ¿Qué representan los 2 peces? Las 2 casas de Israel, la del norte y la del sur. En Jeremías 16 anuncia que el segundo éxodo será mayor que el primero. Fue de Egipto y el segundo de todas las naciones. Es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y va a venir y se va a juntar nuevamente todo el pueblo de nuestro Señor Jesucristo y todos los que, porque cuando salió el pueblo de Dios de Egipto, no nada más era el pura gente llamémosle judía, pero no porque fueran judíos, sino también hubo muchos agregados culturales, ¿no? Muchos gentiles que escucharon la voz y dijeron, de aquí soy. Mucha gente que se maravilló con la palabra y que Dios ganó ese corazón y siguió al pueblo de Israel. ¿Estamos? Entonces, dice y luego el pueblo del norte, recordemos que entonces se esparció por todas las naciones y ese va a ser el segundo éxodo, cuando todos nos unamos y sigamos a nuestro Señor. Ese será el segundo éxodo, donde van a ser más que esos 5,000. Dice, otro principio, dice, y el segundo de todas las naciones. Vemos aquí también que dice en lo último, 5,000, ¿en dónde está el versículo que dice? No, este es el último, perdón. Sí, muchísimas gracias. Ok, el segundo éxodo, no comprendían. Bueno, pero aquí vemos también que aunque se alimentó al pueblo, vemos en el 39, dice, entonces Jesús les ordenó que hicieran sentar a la gente en grupos sobre la hierba verde. Se sentaron en grupos de 50 y de 100. Después Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y dio gracias a Dios. Pescados, perdón. Y los 2 pescados miró al cielo y dio gracias a Dios. Luego partió los panes y se los dio a sus seguidores, salud, para que los repartiera. También repartió los 2 pescados entre todos. Todos comieron y quedaron satisfechos. Recogieron 12 canastas llenas de los pedazos de pan y pescado. Los que comieron fueron 5,000 hombres. Estamos pensando que si fueron 5 panes, pues con un pan alcanzaba para 1,000. O sea, y luego aparte recogieron más de lo que habían dado. Yo aquí, esto me está saliendo ahorita, yo creo que cuando uno da, a final de cuentas recibe más de lo que da. Esto es lo que se me está ocurriendo ahorita. No lo tenía anotado, pero esto es lo que se me está ocurriendo ahorita. Y pues bueno, esa es la intención, ¿verdad? Siempre dar y no esperar nada a cambio, porque Dios nos va a sorprender. Y parece mentira, pero siempre cuando se trata de que nuestro Señor nos dé, dice en la misma palabra, presta hasta costales, ¿no? Para que podamos recibir. Que muchas veces decimos, ay, ¿qué hemos recibido? No, es que hay tantas bendiciones, a lo mejor, no porque sean pequeñas, pero que estamos tan acostumbrados que ya no las vemos como bendiciones. Pero ¿cuánta gente el día de hoy ya no despertó?
¿Cuánta gente el día de hoy perdió a alguien? ¿Cuánta gente el día de hoy se quedó sin trabajo? ¿Cuánta gente el día de hoy no tiene que comer? Y todo eso nosotros sí lo tenemos. Entonces, ¿cuántas bendiciones estamos recibiendo día a día? Perfecto. Ahora cambiamos de tema. Dice, Jesús camina sobre el agua. Dice, enseguida Jesús ordenó a sus seguidores que subieran a la barca y se fueran primero que él a Betsaida, al otro lado del lago, mientras que él se despedía de la gente. Después de despedirse de ellos, se fue al cerro a orar. Regresando a las 12 canastas, cuando todo se haya cumplido, que sucederá, o cuando todo se haya ya cumplido, todo lo que va a suceder, la reunificación de las 12 tribus de Israel, que está escrito en Deuteronomio 1, del 10 al 11. Eso significa las 12 canastas que recogieron. ¿Sí? Es el significado que vendría siendo de las 12 canastas. Regreso, dice, ¿qué representan los 5,000? Israel multiplicado entre las naciones. Las 12 cestas es el remanente. En Juan 6:15, en referencia, las multitudes querían seguir a Jesucristo y lo querían hacer rey. Eso es lo que les comenté también, de que había la diferencia entre todas lo que hablaban los evangelios de los 5,000. En Juan lo querían hacer rey por el milagro de la comida. Ok, retomando lo de Jesús camina sobre el agua y lo de Betsaida. Betsaida significa casa de pesca. Y esto se encuentra en el mar de Galilea, que es más bien, era un lago. En algunos libros lo manejan como mar, pero es un lago. En el 46 que leí, que dice, después de despedirse de ellos, se fue al cerro a orar. Estamos viendo aquí que también, que el hijo de David, como muchos le llamaban, no dejaba de orar. Esa era también parte de su fortaleza. Y nos enseña que en toda situación nosotros tenemos que estar orando. 47 dice, al atardecer la barca estaba en medio del lago y él estaba en tierra. 48, vio que tenían dificultad para remar porque soplaba un viento muy fuerte en su contra a la madrugada. Jesús llegó caminando sobre el agua e hizo como que iba a pasar de largo. Madrugada representa el exilio. El viento representa los espíritus queriendo hundir la barca. Voy a leer ahora del 49 al 52. En esta Biblia dice, pero cuando lo vieron caminando sobre el lago, pensaron que era un fantasma y comenzaron a gritar. Todos lo vieron y por eso se asustaron muchísimo. Enseguida les dijo, tranquilos, soy yo, no tengan miedo. Entonces se subió a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban completamente fuera de sí porque no comprendían, no podían entender lo que acababa de ocurrir. Por la misma razón que no entendieron el milagro de los panes. Su mente no podía captarlo. Aquí vemos que se asustaron y él les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. El orden tiene un principio, si lo vemos. ¿Qué les dice primero? Tengan ánimo. Y luego les dice, yo soy. Y generalmente en nuestra naturaleza es primero ver para creer. Pero aquí es primero haz y luego entenderás. No dejemos que el desánimo nos deprima. Recordemos la frase de estos, ¿cómo se llama? Cuadros, donde habla de dos que van caminando por la orilla del mar y que habían 2 pares de pisadas y que luego se veía una y le dice, más o menos, estoy parafraseando, le dice que ¿por qué nada más había una sola? ¿Por qué lo había dejado? ¿Por qué lo había abandonado? Y que le dice Jesús, esas pisadas no eran tuyas, son mías, yo te llevaba cargando, ¿no? Y así es nuestra vida cuando estamos en Cristo, que a veces no lo entendemos, pero yo creo que el caminar en Jesucristo es de valientes, es de gente que creamos completamente en Él, porque en efecto a veces nos vemos que nada más estamos dejando unas huellas,
nos sentimos a veces solos, pero yo creo que eso es el viento que nos quiere distraer, son esos espíritus que nos quieren robar la paz, son esos espíritus que nos quieren derrotar, pero Jesús es más fuerte. Jesús es, si llevó a sus discípulos a descansar, ¿ustedes no creen que nos va a cuidar, a proteger y a cobijar? Definitivamente. Entonces, la frase de las huellas sobre el mar, ¿qué es lo que le pasó también a José? José podría haber dicho, ya me abandonaste, muy joven, pasó cuántos años en la cárcel todo lo que tuvo que padecer con sus hermanos. Vemos también la historia de Esther, bueno, también la de Ruth. Y bueno, en todas las historias vemos que cuando más oscura estaba la situación para ellos, resplandecieron con gloria porque Dios estaba con ellos y los levantó. Pero ¿por qué no los podía, por qué los discípulos no podían entender esto? Pues aquí mismo dice, ¿no? Que no entendieron el simbolismo de los panes porque aún estaba endurecido su corazón. Y hay muchas veces que no entendemos, y yo creo que es porque está endurecido nuestro corazón. ¿Y qué hace cuando está nuestro corazón endurecido? Nuestra fe como que merma. Yo creo que ahí cuando estemos nosotros temerosos, pues hay que pedirle a Dios que nos ayude con nuestra fe para que nuestra fe se fortalezca y nuestro corazón se vuelva como el de nuestro Señor y podamos creerle, confiar en Él y disipar ese miedo para que podamos pues, salir victoriosos de las pruebas. Bien, ahora vamos a Jesús sana a mucha gente. Estoy ahora en el versículo 53 y dice así: cruzaron el lago hasta llegar a tierra de Genesaret y ataron la barca en la orilla. Tan pronto bajaron de la barca, la gente de allí reconoció a Jesús. Entonces corrieron por toda región y empezaron a llevar a los enfermos en camillas a donde oían que él estaba. Y donde quiera que iba, en las aldeas, en los pueblos o en los campos, ponían a los enfermos en las casas y eran sanados. Bien. Genesaret es Ginosar, al lado del mar de Galilea. Esto significa que es Kineret, y Kineret significa arpa. El arpa la usaba David. Y bueno, algo también curioso, que el mar de Galilea tiene forma de arpa. Y David tocaba el arpa para alejar a los espíritus y para componer alabanzas para nuestro Señor. Y a los principados y potestades no les gusta que alabemos a nuestro Señor. Era la forma en que David disipaba los espíritus. Los principados no pueden soportar que se le rinda adoración a nuestro Señor. Y el borde de su manto vendría siendo guardar sus mandamientos. A veces no entendemos nosotros y vemos nosotros como que la muerte es lo peor, pero es una forma de sanar. Nosotros lo vemos como, ay, no, que no se muera. O sánalo. El sanar también es morir. Nosotros lo vemos como algo feo que se muera nuestro ser querido, pero es una forma de que Dios lo está sanando, lo está llevando a la casa. Yo creo que a veces el egoísmo de querer tener a la persona a fuerzas con nosotros no nos deja ver más allá. Pero una forma de que sana a nuestro Señor es la muerte, mandarlo llamar y ya estar en su presencia. Y ahí no va a tener dolencia, y ahí no va a tener sufrimiento. Entonces es una forma de una sanidad final. Amén. En Zacarías 8:23, también si gustan, bueno, podemos leerlo si quieren. Así ha dicho el Eterno, Zacarías 8:23. Si alguien lo tiene, me puede apoyar. 8:23. Sí, por favor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. ¿Y a quién se refiere? A Jesucristo. Entonces, todo lo que estamos viendo en el Nuevo Testamento, por eso son las concordancias, todo lo que nos lleva
al Éxodo, al Antiguo Testamento. Nos lleva a los 5 primeros libros, generalmente. Todo ya estaba profetizado desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, todo. Así es que todo va en armonía. No es que el Antiguo Testamento ya haya pasado de moda o ya no sirva. No, Él es la base de lo que ahora nosotros creemos. No podemos dejar a un lado el Antiguo Testamento y mucho menos los 5 primeros libros, que es la base, el fundamento de lo que Jesucristo vino a enseñar. Entonces, ¿quién es ese judío que viene representante de la casa de Israel? Jesucristo. Entonces dice que vayan a todas las naciones y prediquen el Evangelio, que cada nación no tenga excusa, para poder juntarnos y poder hacer el segundo éxodo antes de que llegue nuestro Señor Jesucristo. Pues bueno, hasta ahí es donde me tocó a mí compartir y hago una pequeña oración. Señor, te pido nos perdones si no hemos tomado el llamado que nos has hecho con obediencia. Líbranos del temor y del desánimo, Señor, para poder completar y hacer, Señor, lo que tú nos has pedido que hagamos, compartir tu santa palabra, tu sana palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. ¿Algún comentario? Sí, que está muy clara esa. Es el ayuno, querida. Sí, más delgados se ven. Bueno, estos versículos del 30 al 56 nos hablaba Elisa de 3 fases. Una, estaban en el desierto. La segunda, estaban en el mar. Y la tercera, estaban en la tierra, en el lugar a la orilla del mar, el lugar de las riquezas, del esplendor, también el lugar del arpa, de la alabanza, del bienestar. Son 3 etapas de que nos habla Jesús. Pero la primera dice que llegaban y estaban cansados. A veces es tiempo de descansar. Es tiempo de alejarse un poquito y salir de vacaciones y descansar. Irse al Real del Monte ahí. Entonces, pero dice en la Escritura que no podían, porque Dios vio mucha gente todavía. Su ministerio de Jesús fueron 3 años y medio, más o menos. Entonces había que trabajar duro. En la primera etapa la gente lo siguió y él tuvo misericordia porque no tenían pastor. No tenían quien les enseñaba. Aunque ellos, nos comenta Elisa, que conocían el Antiguo Testamento, pero ahora estaba el Nuevo Testamento, el pacto, el nuevo pacto. Estaba Dios en la tierra. ¿Qué enseñaba Jesús? Esto es el Antiguo Testamento, pero hay un nuevo pacto. Aquí estoy, créanme a mí. ¿Qué les enseñaba? Yo soy el pan de vida que descendió del cielo, ¿o no? Todo el que hace mi voluntad, el que cree en mí y se arrepiente tendrá vida eterna. No es que haya pasado el Antiguo Testamento. Dice, sus padres, dice, ¿qué le dijo a la mujer samaritana? Bien, te digo ahora que ni en este monte ni en aquel adorarán al Señor, sino en el corazón del hombre. Porque si nos quedamos con el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que ir a adorar a Jerusalén. Vámonos a Israel, ¿verdad? Entonces, nada más los judíos se salvaban, ¿o no? ¿Qué enseñó Jesús en el Nuevo Testamento? A los suyos vino y los suyos no le conocieron. Entonces, ¿cumplió el Antiguo Testamento? Sí, pero ahora les digo esto. Si nuestros padres decían que no cometerás adulterio, ahora yo les digo, ni con la mente. Entonces, si se quedaba en el Antiguo Testamento, no podía reformar el Nuevo Testamento. ¿De qué serviría el Nuevo Testamento? ¿De qué? De nada. ¿O sí? Mejor nos quedamos con el Antiguo Testamento. Ahí está la base, ahí está todo. Pero Jesús dice, aquí estoy, en la tierra. ¿Qué le pasa a los judíos?
nos quedamos con el Antiguo Testamento. ¿Y el Nuevo Testamento? Es Nuevo Testamento. Soy yo, soy Jesús en la tierra. No había pastor. ¿Por qué no había pastor? Porque se quedaron con el Antiguo Testamento. No reformaron el Nuevo Testamento. Así estoy. Aquí está la palabra. Yo soy el pan de vida. Lo vimos el sábado. Todo aquel que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Dura palabra es esta. No, eso no dice en el Antiguo Testamento. ¿O sí? Ahora les digo que coman mi carne y beban mi sangre para que tengan vida eterna. Entonces, ¿se divide en dos? Sí. ¿2 pescados? Sí. ¿Se los comieron? Sí. ¿Cumplimos el Antiguo Testamento? Sí. ¿El Nuevo Testamento es reformado y nos lleva a santidad? Sí. Es la presentación de Dios en la tierra. Entonces, ¿Jesús de qué hablaba? Arrepentidos y convertidos. Yo soy el pan de vida. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que cree en mí tiene vida eterna. Este es el Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, estamos leyendo, de hecho, los hechos de Cristo. Marcos nos marca, decía Laura, pura características de las obras de Cristo. Y miren, el primer paso es que los lleva al desierto. Dice Elisa, he pasado muchas broncas, sí, en el desierto, ¿no? En la soledad. ¿Hizo milagros ahí? No. El único milagro fue el pan, la comida, el pan de vida. Pero milagros de sanidad, ¿En el desierto? no, ¿verdad? Hasta que va a la última etapa que llega en la tierra, que es el lugar, ¿cómo se llama? Que es, hasta ahí hace milagros, la gente quería milagros. Pero en el desierto la gente, ¿qué quería? Primero, no tenían hambre, pero primero querían escuchar la palabra. Tenían hambre de la palabra. Los discípulos le dicen, ya llévalos porque es tarde y tienen hambre. Pero lo primero que llegan. Ahora, hay una característica en ese tipo de personas. Dice en el versículo donde iban y venían, ¿quién me ayuda? Versículo 1, 2, en el 31, ¿por quién me lo lee? Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Nos olvidamos de esta palabra, iban y venían. ¿Qué pasa en las iglesias? Van y vienen, van y vienen. Muchos, solo un grupo de 5,000 se quedó hasta en la noche. Y solo ese grupo de 5,000 recibió el pan de vida. Pero muchos nada más fueron, escucharon y se regresaron. No les gustó. Por eso, ¿se acuerdan de los 70 cuando los manda, de los 82? Porque eran 70 más 12, 82. Los manda a predicar y dicen, venimos con gozo, nos dice, con alegría, porque hasta los endemoniados, hasta los demonios nos hacen caso. Y cuando él les dice, ahora les digo otra cosa, coman mi carne y beban mi sangre. No, ya no. Dice que ahí se fueron los 70. ¿Se fueron? ¿Cuántos quedaron? 12, nada más. Y dura palabra es esa, porque les gustaba quedarse con las emociones, las sensaciones. Por eso dice Elisa, yo también coincido con ella, ¿no? Recibir a Cristo uno lo recibe por emoción. Yo lo recibí por emoción. Luego me cayó el 20, ¿no? Y vuelvo a levantar. Entonces, es el proceso de aguantar en el desierto. Dice que tenían hambre. ¿Y los discípulos qué dicen? Ya mándalos, que se vayan, porque es noche, que se vayan a su casa. ¿Hacían bien los discípulos? Sí, en la lógica, en lo humano, sí.
Sí, sabes que ya es tarde, ¿no? Que agarren la combi, pues no, si no, no la van a agarrar. Es humano, ¿no? Pero dice, no, déjalos descansar, siéntalos. ¿Y el pan, a qué se refiere? 5 panes y 2 peces. Sí, probablemente el Antiguo Testamento, los 5 libros. Pero ¿qué de los salmos? ¿Acaso no hablaba a los salmos? ¿No les enseñaba a los salmos? ¿Qué de los profetas? ¿Acaso Jesús no les enseñaba las profecías? Lean las profecías, dice el Jesús, porque ellas hablan de mí. Entonces, les enseñaba todo lo que tenía, porque por eso dice, de tu interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuál es el mensaje de salvación? Todo lo que has aprendido, suéltalo. No te quedes con nada. Y si se fijan, hay una palabra. Cuando tú tienes una palabra que dar, la tienes que dar en el momento. Si dices, no, esto lo guardo para el fin de semana. Cuando es el fin de semana, ya no debe. ¿Sí les pasa? Ya no. Era en el momento. Si la das para mañana, ya no tuvo efecto. Entonces Jesús dice, de tu interior correrán ríos, 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 ríos. Suelta todo lo que tengas. Jesús soltó todo hasta la última gota de sangre. Sangre y agua. La vida y su esencia, su palabra, ¿verdad? Entonces, los 2 peces, yo sí creo que representan los 2 testamentos, ¿no? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y él dice que los puso a descansar en grupos. ¿Por qué los recostó en grupos? 150. Creo yo que son los grupos, las iglesias. Son unos grupos más pequeños, otros más grandes, pero a todos se les da el alimento de vida, que es la palabra de Dios. ¿No hubo milagro de sanidad? No, ¿verdad? Nada. Había palabra. Ese es un tipo de personas que buscan la palabra de Dios, que no les interesa tanto los milagros, sino que quieren que el verbo se haga carne en sus vidas. Son un tipo de personas que permanecen, como decía Elisa, a pesar de las broncas, a pesar de estar en el desierto, permanecen. Ahí están. Se quedan, aunque tengan hambre, aunque las hayan quitado, las hayan dejado sin carro, ahí están. Ese es el tipo de personas que ven el milagro de la vida, de la alimentación. No solo de pan vivirá el hombre, ¿no? Ese es el tipo de personas que permanecen. Muchos se fueron. Dicen, iban y venían. Muchos se fueron. Pero hubo un grupo que permaneció. Y las iglesias pueden ser pequeñas o pueden ser grandes. El chiste es que se les dé de alimento a cada una de ellas. ¿Cuál es la segunda parte? En el mar. ¿Qué nos dijiste que significaba Betsadia? Ya salieron del desierto, ahora van a pescar. ¿Qué hace Jesús? Antes de mandarlos, se queda solo en la tierra, ¿verdad? A orar. Solo. ¿Y la multitud? Solo. Hay momentos que tú debes de estar solo, en tu hogar, en tu casa, en tus pensamientos. Debes de quedarte solo. Y luego dice que visualiza qué es lo que está pasando con los discípulos. Van a la casa a pescar, al mar a pescar. Pero ¿qué sucede? Viene un viento contrario. Vientos contrarios. ¿Has sentido un viento contrario? Que te tumba, ¿eh? Viento que no te deja avanzar, es molesto, te lastima. Es un viento contrario. ¿Se acuerdan del avión? Una vez lo platicamos. Cuando el piloto dice vientos contrarios para despegar, es un despegue forzoso. Es un despegue de aceleración total y ir en contra del viento y chocan contra el viento y el viento los levanta. Entonces sientes el jalón hacia arriba. Vientos a favor, vientos suaves, suavecito, vientos contrarios. Sucede que Jesús dice que se les quería adelantar
porque sabía que iban a tener problemas. Cuando tú estás en comunión con Dios, Dios sabe que vas a tener, que hay problemas. No le dijo a Pedro, Pedro, se te va a zarandear, pero yo ya oré por ti. Ya, tú ten fe. O sea, tú ten fe, porque en el zarandeo puedes perder la fe. ¿Se va a zarandear a todo mundo para ver de qué tipo de corazón estás hecho? ¿Cuál es tu calidad humana? Se te va a zarandear, en la iglesia se va a zarandear. Y es cuando unos vienen y otros van, y van así. Así es como el trigo, ¿verdad? Que se separa. Se separa. ¿Y saben qué era? Se golpeaba. Hay una palabra en hebreo, es cuando, a ver, ayúdenme, la palabra cuando vas a tener problemas, turbulencia, ¿no? Reflexiones. No, con tormenta, cuando vas a tener, estoy pasando una tribulación. Ahí está. La palabra zarandeo viene de una, en el hebreo, de tribulación. Entonces el trigo es tribulado, sientes zarandeado, pero llega un momento de tribulación. Ay, ¿qué voy a hacer? Se me cayó el mundo, nadie me quiere, soy el más feo del mundo, soy enfermo, ya no sé qué hacer, estoy desesperado. Espérate, calma, no tengas miedo, tu fe está siendo probada. Como Job, ¿no? Zarandeado, ¿no? El mismo Pedro que andaba con Jesús, el mismo Pedro que había dicho, tú eres el Hijo de Dios, no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en el cielo, iba a ser probado. Entonces, aquí está siendo probado por los vientos contrarios. Vientos contrarios. Todos nos gustan vientos a favor, ¿verdad? Pero hay vientos contrarios. Y en ese viento contrario, el acelerador es tu fe. Yo me agarro con el Señor, no me importa lo que pase. Su palabra se hizo carne en mi vida. Manuel, ¿puedo decir algo? Sí, ¿cómo no? Dice aquí en el versículo 51, y subió a ellos en la barca y se calmó. Al verlo ellos se asombraron, pero el versículo anterior dice, y subió a ellos en la barca y se calmó. Pero más atrás dice, tener ánimo, yo soy. Aquí se cumple lo que habla del gran yo soy. Aquí se para con ellos en la barca, demostrando que él era el todopoderoso, el gran yo soy. Y al ponerse ahí, el gran yo soy, bueno, pues viene la paz, ¿no? Pero nosotros tenemos que aprender que el Señor cumple el Nuevo Testamento cuando dice yo soy, el Antiguo Testamento, perdón, y Él calma en esos momentos la tempestad. No lo reconocieron, a pesar de haber visto el milagro de los panes, no lo reconocieron. Así Sin es. embargo, ya cuando Él se presenta, y fíjese, lo ven como fantasma. Y nosotros, yo vi esta aplicación en mi vida, en estos días, que el Señor camina sobre el mar, tiene el poder y la autoridad para calmar cualquier tempestad que nosotros tengamos. Camina, demostrándoles yo soy el gran yo soy y tengo el poder y la autoridad para calmar mi tormenta. Es algo que a mí me llenó mucho, se lo digo como testimonio, cuando yo entendí que Él tenía el poder porque estaba caminando y no lo reconocieron, lo vieron como un fantasma. Y no entendían que en un sentido lo que yo entendí para mí, porque dijo, yo traigo la gloria, por eso no me reconoces, traigo la gloria del gran yo soy y tengo el poder para calmar, pero te quiero decir algo, yo soy la redención de tu vida, yo soy el único que te puede redimir de esta situación. Entonces para mí eso fue el gran yo soy. Yo tuve ese encuentro en la enfermedad que tuve en estos meses y dije, tú eres el gran yo soy. Muy bien. Entonces no tenemos por qué temer porque Él en el Antiguo y en el Nuevo es el mismo. Miren, ¿dónde se aparece Jesús? ¿Dónde se aparece como fantasma? Sí, pero ¿en qué posición? Adelante, atrás, a un lado. Dice que se les adelantó. ¿Y de dónde venía el viento contrario? De frente.
¿Y de dónde venía Jesús? En medio de la tormenta, ¿o no? Dice que se adelantó. De frente. Ellos estaban viendo los vientos. Y de frente, de en medio de la tormenta, aparece y le dice, hey, tú estás viendo el problema. La pastora estaba viendo su problema. Y él, en medio del problema, aparece y dice, no tengan temor, no teman, yo soy. Entonces, ¿qué veían ellos? Los vientos contrarios, ¿o no? Estaban remando, no podían, los vientos eran en contra. Y dice que él se adelantó y se les apareció. Por eso cuando ellos lo ven, dicen, es un fantasma. Ahora, ¿por qué ven un fantasma? Porque estaba endurecido su corazón. ¿Cómo va a estar endurecido su corazón si Él los llamó? Si ellos ya habían dejado todo, si ya habían visto milagros sobrenaturales, si ya habían visto la alimentación y lo que les explicaba Elisa, hasta les había sobrado, ¿o no? Si tenían todo. Ay, qué pregunta. Creo que la respuesta con el 52 y antes, ¿no? Dice que no habían entendido lo de los panes. Ajá. Cuando Él les dice, denles de comer, ellos no querían darles de comer. Estaban cansados y así, ¿no? Y a veces uno sabe un poquito y dice, no, mejor voy por Juanita y así sabe mejor que ella le hable. No, tú dale de comer. Ajá. Y en ese momento yo creo que pasa cosas en la cabeza de ellos. Y por eso esa parte, ¿no? El hecho de, no sé cómo darlo a entender, el hecho de no dar, ajá, puede suceder que se endurezca nuestro corazón por no dar el pan. Muy bien. No dieron el paso. Lógicamente, no sabían del milagro, ¿o sí? ¿Cómo les doy de comer si nada más hay 5 panes y 2 peces? Ellos mismos fueron sorprendidos. Ellos mismos se sorprendían cuando cada uno tomó la canasta y la gente metía la mano y salía. Metía la mano y salía. Y si no se acaba, como el ejemplo de la abuelita, échenle más agua a los frijoles, llegaron los nietos, pues ahí, para todos alcanzó. ¿Cómo es posible? Para todos alcanzó. ¿Qué tiene la casa de la abuela? A todos les voy a dar de comer. Dice, ellos estaban sorprendidos. En su barca llevaban cada quien su canasto con las obras. Ahí llevaban el testimonio del milagro. Pero no entendían. No sabían quién era ese hijo del carpintero. O sea, ¿cómo este hombre es el Hijo de Dios? Es Dios mismo. Oh, Dios mismo. ¿Cómo? Dice que tenían endurecido su corazón. ¿Cómo nosotros en la iglesia, después de que Dios nos ha ayudado y que hemos leído la Biblia y que hemos estado tanto tiempo, nuestro corazón puede estar endurecido? Yo siento que a veces los milagros de Cristo nos sorprenden, porque aunque ya hemos visto y sabemos que es Dios y que es Dios el que nos está haciendo milagros, nos sorprendemos o como a veces se les endurece el corazón, así ellos. O sea, sabían que era Dios, andaban con Dios y creían que era un fantasma. O sea. ¿Saben qué nos pasa con el tiempo? Que nos volvemos también insensibles a la palabra. No nos emociona ya. Por eso muchos, dice Pablo, como muchos, dejan de congregarse, porque ya no sienten la misma emoción de antes. Y esto es como el amor. El amor se va cultivando. Tienes que sentir la misma emoción en todo tiempo. No te acostumbres. Tienes que emocionarte con la palabra. Tienes que emocionarte con las revelaciones. Tienes que tener tu propia intimidad con la palabra. Por eso Jesús se pasaba tiempo a solas con el Padre. Porque se emocionaba y decía, vamos a seguirle, vamos a seguirle. Pareciera que el corazón se habían acostumbrado, no entendían.
Habla realmente, yo creo que cuando habla de corazón endurecido, habla de incredulidad, no es otra cosa, es lo mismo. Cuando el Señor en el Antiguo Testamento, cuando el Señor le habla al pueblo de Israel, dice, y le dice al Señor, y vieron todos los milagros que yo hice en Egipto contra los egipcios, el yo soy aquel que habló de las ángeles. Y de todos modos, a pesar de todo eso, a pesar de que vieron la columna de fuego que los dividía y que no dejaba que los egipcios se juntaran y llegaran a ellos, de todos modos, a través de todo eso y todo lo que vieron, los milagros del maná, del agua de la roca, de todo eso, de todos modos, no entraron precisamente por eso, por la incredulidad. La incredulidad es el problema mayor de muchos cristianos, aunque vean los milagros del Señor. Entonces, cuando habla de corazón endurecido, habla de esa incredulidad que se tiene. Los discípulos habían visto todos los milagros, de todos modos, lo mismo que el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Y de todos modos, cuando estaban escondidos, después de que el Señor había sido crucificado, estaban escondidos, y todavía cuando se los encuentra el Señor, aquellos dos que iban en Emaús, en el camino de Emaús, le dice, ¿de qué hablan? Dice, pues es de uno que nos dijo que esto, que iba a resucitar y todo eso. Ese corazón endurecido, habla de ese corazón incrédulo que a pesar de que ve toda la gloria de Dios, a pesar de que ve, yo cuando pienso y cuando veo que dice que vieron fantasma, el Señor venía con la gloria, con su gloria, por eso brillaba en la oscuridad, en la tormenta, en todo eso. Eso es lo que vieron ellos, pero esa incredulidad, y a pesar de ver todos los milagros, es lo que nos hace que no entremos a las promesas que tiene el Señor para nosotros. Si quieres ser guiado por el Espíritu Santo, tienes que comprometerte con el Espíritu de Dios. Si quieres tener éxito espiritual, tienes que tener un compromiso. ¿Se han fijado cómo se emociona un entrenador de fútbol cuando su equipo mete gol? ¿Cuántos goles han visto en su carrera de entrenador? Cientos. Y cada que meten un gol, se emociona. ¿O no? Es que es esa parte, pastor, creo yo. El hecho de que se haga un corazón duro por incredulidad es porque no metemos goles, no queremos dar el pan. Cuando damos el pan, uno se queda saciado cuando se da. Y dices, ay, mira esto, ay, y más, y uno quiere más. Y eso pasa al compartir un poquito y otro poquito y otro poquito, pero si nada más estábamos, y así es como la mezcla, ¿no? Si no la sacas rápido, se te va a endurecer. Pues tienes que emocionarte. Acabamos de pasar 21 días de ayuno. Sí. Y hubo cosas que decía, ay, híjole, ay, esto estuvo muy bueno, ay, ahora probé esto. Por ejemplo, ayer me llevaron unos tamales vegetarianos. ¡Qué ricura! ¿Cómo no me los dieron desde el principio? Entonces, se emociona uno y dice uno, oye, hay muchas cosas que puede uno hacer. En la palabra de Dios hay muchas cosas que tiene uno que experimentar todavía. Pero todos los días, para que la emoción no baje, tienes que compartir la palabra. ¿Y saben cuál es la clave? Que esa persona se arrepienta. Y entonces le haces como el entrenador, yes, uno más. Emociónate cada que compartas la palabra. ¿Y cada cuándo? Todos los días. Todos los días. Donde esté. Dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Hay gozo en el cielo cuando alguien se arrepiente. Y ese gozo, ¿entonces te emocionas? Amén. Entonces te emocionas. Entonces tu corazón no se endurece. El problema del cristiano para que venga y vaya es que no trabaja en la obra. Entonces es como un club. Nos gusta que nos hablen bonito y que de fin de semana y gloria a Dios, aleluya, ya cumplí y vamos. No, emociónate, enamórate de su palabra. ¿Qué sucede cuando llegan a la última fase que nos explicaba Elisa? Genezaret, nos dijiste que era como un arpa, ¿verdad? Que tiene forma de arpa. También se llama Jardín de las Riquezas, ese lugar, porque era un lugar, yo creo que de esplendor, ¿verdad? Pasa el desierto, pasan las pruebas, los vientos contrarios, y llegan al lugar de esplendor. ¿Y qué sucede ahí? La gente es diferente
a la gente que estuvo en el monte de la alimentación. Allá tenían hambre de su palabra. Aquí quieren milagros. ¿Qué sucede con esos milagros? Si tan solo tocar el manto, dice, ¿verdad? Le rogaban y le sacaban a la calle a los enfermos, al borde de su manto. Si tan solo, lo único que querían, ¿qué era? Y nos dijiste que era cumplir las leyes, ¿no? Cumplir el mandamiento. Pero ¿qué pasaba con esa gente que tocaba las leyes y recibía el perdón? Quedaban sanos. Pero hasta ahí nomás. Nada más. ¿Un beneficio personal? ¿Qué tipo de personalidad eres tú? La que está en el monte y aunque tengas hambre, quieres seguir escuchando su voz. La que estás en medio de la tormenta y tienes el corazón endurecido. O la que quiere nada más un milagro. ¿Cuál sería la mejor opción? La primera. Que aunque se me haga noche y que tenga que regresar a la casa, estoy escuchando la palabra de Dios. Y Dios me va a hacer descansar, reposar y me va a alimentar. Amén. Último comentario, ¿todo en paz? Padre, te damos gracias por este tiempo. Señor, te damos gracias por permitirnos pasar esta etapa tan hermosa de un ayuno y oración. Señor, donde aprendimos cosas, una forma de vivir diferente, Señor. Quitarnos algo que nos estorba. Bendecimos tu presencia, Espíritu Santo, porque ahora anhelamos más estar contigo, escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.